siguiendo el recorrido que estamos llevando del apóstol Pablo y lo que él dijo en Primera de Corintios 10, cómo él compara la fidelidad de Dios y la infidelidad del pueblo. Uno de los textos que hemos estado recalcando acerca de eso es precisamente 2 de Timoteo 2:13. Aunque seamos infieles, Dios permanece fiel. Y ese es el énfasis del libro de Números, la fidelidad de Dios en contraste a la infidelidad del pueblo que él ha sacado de Egipto y lo está conduciendo a la tierra prometida. El apóstol Pablo nos insta precisamente en Primera de Corintios a que no caigamos en semejantes ejemplos de desobediencia. Dice él, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seamos idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ese es el texto que vamos a estar meditando el día de hoy. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines del siglo. Amén y amén. Meditando en este texto, mis hermanos, es importante tener claridad de varias cosas. El apóstol Pablo lo que está haciendo es comparar la fidelidad de Dios con la infidelidad del pueblo. Nos ha narrado cómo el pueblo fue bautizado en el cruce del Mar Rojo, evento que vimos con lujo de detalles cuando vimos el libro de Éxodo. También nos está hablando acerca de que todos fueron guiados por la nube. Y de hecho, esa nube, como columna de fuego, los defendió de los egipcios y fue lo que no permitió que se acercaran unos a otros en toda la noche. También nos ha hablado el pasaje del maná, que todos fueron alimentados del alimento espiritual del cielo y que también todos, mis hermanos, escúchenme bien, fueron saciados en su sed por el agua que brotó de la roca. Todos estos eventos nos los está narrando el apóstol Pablo como muestras de la fidelidad del Señor con el pueblo. Pero como contraparte nos muestra la codicia, la idolatría, la fornicación, el tentar a Dios y la murmuración. El día de hoy vamos a ver cómo el pueblo ahora cae en el pecado de inmoralidad. Ahora, puntualmente el pueblo peca con unas mujeres, con las moabitas, peca con ellas. En algunos pasajes las llama moabitas, en otros pasajes las llama madianitas, pero ellos caen en inmoralidad con estas mujeres cananeas, y estas mujeres los conducen desde la inmoralidad nuevamente a la idolatría, a adorar esos dioses falsos que adoran en Canaán. Pero todo esto tiene una razón de ser. Nosotros no podemos abordar este tema de una vez y llegar, ¡pum!, cayeron en inmoralidad y ya. No, tenemos que ver toda la serie de situaciones que llevaron a ese pecado terrible. Y por esa razón, mis hermanos, tenemos que hablar el día de hoy de un personaje siniestro, de un personaje terrible y de un personaje que va a ser de alguna manera tristemente el antagonista de esta historia, y es el profeta Balaam. El profeta Balaam va a ser conocido como un profeta del engaño o como un profeta mercenario, porque él se vendía al mejor postor. Cuando nosotros vimos la introducción del libro de Números, no sé si ustedes lo recuerdan,
y hablábamos de este fenómeno de Dios tan bueno y el pueblo tan malo, hablábamos de que el cierre del libro de Números es precisamente este, capítulo 22 al capítulo 24, 25. El libro de Números cierra con esta historia trágica que es que mientras el pueblo de Dios murmura contra Dios, allá en las faldas donde está asentado, allí mientras murmura de Dios, se levanta un rey como Balac queriendo maldecir al pueblo y contrata a un profeta llamado Balaam para que se lo maldiga. Y ese pueblo de Israel que murmura contra Dios allí donde está asentado, está a punto de ser maldecido por un rey que ha contratado a un profeta mercenario para que lo haga. Y cuando lo va a hacer, Dios no se lo permite. A pesar de que el pueblo infiel murmura, el Dios fiel no permite que maldigan a su pueblo. Ese pueblo no se merece la protección de Dios, pero a pesar de eso, Dios tiene misericordia y le protege. Hoy, desde los textos específicos, vamos a ir a esta historia y nos vamos a dar cuenta. Ustedes dirán, bueno, pero vamos a hablar de la inmoralidad o vamos a hablar de la maldición de Balaam. Pues vamos a ver cómo Balaam se convierte en el detonante, el gatillo, la mano detrás de esta confabulación de inmoralidad. Pero vamos a ver cómo los mismos textos del libro de Números nos llevan de manera natural al desarrollo de lo que estará sucediendo. Números capítulo 22, verso 6 dice, ven, pues eso se lo está diciendo el rey Balac a Balaam a través de unos mensajeros que le envía a su casa. Ven pues ahora, te ruego, le dicen los mensajeros en nombre de Balac al profeta mercenario Balaam. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo o echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Balac, primero que todo, sabe que Israel es más fuerte que él. Y dos, sabe que este hombre tiene el poder, Balaam tiene el poder de maldecir o de bendecir. Ahora, en el verso 15 al 17 dice así, volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros. Ahora, ¿por qué hace esto? Porque Dios le ha dicho a Balaam lo siguiente en el verso 12. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos ni maldigáis al pueblo, porque bendito es este pueblo. Dios le empieza a hablar a Balaam. Tan pronto estas personas vienen en nombre de Balac y Dios le prohíbe a Balaam que vaya. Entonces, como le prohíbe que vaya, él le dice, no, más bien devuélvanse, yo no puedo ir. Pero luego nuevamente Balac envía otros mensajeros y le dice esto. Verso 15. Volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron, así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora y maldíceme este pueblo. Entonces, ahí le suena la campanita a Balaam, y a pesar de que Dios le ha dicho que no vaya, él tiene la intención de ir. Entonces, Dios, que sabe todas las cosas, le dice en el verso 20 del capítulo 22, y vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga, pero harás lo que yo te diga. Y esto no quiere decir que Dios haya cambiado de opinión, porque Dios dice, no vayas allá. Categóricamente Dios en el verso 12 le ha dicho, no vayas con ellos. Pero Balaam está resuelto a ir. Él no va a obedecer a Dios y él va a ir. Entonces Dios le advierte a Balaam, le dice, listo, vaya. Usted terminará yendo, pero cuando vaya y esté allá, va a decir lo que yo le diga. Aquí es donde nosotros podemos ver que Dios no cambia de opinión. De hecho, Dios sabe todas las cosas. Y una muestra
Algunos han dicho, no, Dios aprobó el viaje de Balaam para que vaya allá y todo esto. Una prueba de que Dios no avala el viaje de Balaam, pero Balaam va a terminar haciendo lo que se le pegó la gana hacer. Sencillamente lo va a limitar en su intención de cumplir los deseos del rey Balac. Una de las mayores muestras de que Dios no está de acuerdo con el viaje que va a hacer Balaam hasta donde Balac para maldecirle a Israel es desde el verso 22 del mismo capítulo 22. Dice así, y la ira de Dios se encendió porque él iba. Imagínense, Dios está enojado. Hombre, le dije que no fuera, iba a ir. Como va a terminar yendo, pues él solo va a decir lo que va a decir. Pero miren lo que sucede. Dios le va a dar una lección tremenda. Y la ira de Dios se encendió porque él iba a donde Balac. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Yo quiero recordarles una cosa, mis hermanos. El ángel de Jehová es una representación, una teofanía de la segunda persona de la Trinidad. Imagínense, es Dios mismo apareciéndosele en el camino a Balaam y dice que se puso por adversario suyo, es decir, que el ángel de Jehová, ¿qué quiere hacer con Balaam? Lo quiere matar. Lo quiere matar. Iba pues él montando sobre un asno y con él dos criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces Balaam azotó al asna para hacerla volver al camino. ¿Por qué el asna se aparta del camino y no sigue las órdenes que le está dando Balaam? Porque el asna está viendo al ángel de Jehová. Y el que supuestamente es el profeta no la ve, no lo ve. O sea, tiene los ojos velados, tiene los ojos cerrados, tiene los ojos oscurecidos. Esa es la gran lección de este pasaje. Balaam no ve el mundo espiritual, mientras que un asna es tratado como el animal más bruto de todo el reino animal, sí puede ver al ángel de Jehová. Y dice el verso 25. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna que el ángel de Jehová se pegó a la pared, apretó contra la pared el pie de Balaam y él volvió a azotarla. Es decir, el asna está tan nerviosa de que esa figura que está viendo con una espada desenvainada le haga daño y le lastime, que retrocede, y al retroceder aprieta el pie de Balaam contra la pared y lo está lastimando, y Balaam le sigue pegando, le sigue latigando, la sigue azotando, porque Balaam no ve nada, sencillamente ve un animal testarudo que no quiere avanzar y que ahora lo está lastimando. Verso 26, y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó nuevamente el asna con un palo. 3 veces le ha pegado al asna, porque lo que él ve es que ese animal se resiste a continuar el camino, a continuar la jornada, y primero se sale del camino, luego aprieta con su ser, con el cuerpo del asna, su pie, pero ahora está tan llena de miedo que se refugia en el cuerpo de Balaam. O sea, está tratando de huir de la ira de Dios. Un animal tratando de huir de la ira de Dios, y un ser moral como Balaam no ve nada. Si Dios hubiese querido destruir a Balaam, lo hubiese podido hacer allí, y ni se da cuenta Balaam que lo destruyó. Así de ciego, así de caído, así de terrible era Balaam. Balaam no es un profeta de Dios, pero Dios va a usar a este hombre malvado como un instrumento de bendición, porque Dios es soberano y Dios lo puede hacer. Es en este momento donde en el verso 28 va a suceder algo que va a refrenar la locura del profeta, como lo dice el escritor Judas en la carta que estamos estudiando los lunes. Verso 28, entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho
para que me azotes con estas ya 3 veces. Esta asna no solo sabía hablar, sabía sumar, sabía contar. Y Balaam respondió al asna, o sea, está tan duro de corazón que empieza a discutir con el animal. Él no queda asombrado de que el animal hable, sino que empieza a hablar con él. Y respondió al asna: porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera una espada en mi mano que ahora te mataría. Hablando de espadas desenvainadas, ¿no? Y hablando de merecer la muerte, ¿no? Y el asna dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. He acostumbrado a hacerlo así contigo. El asna le recuerda lo fiel que ha sido ella con él, llevándolo a donde él ha querido. O sea, diciéndole, tengo una razón para comportarme así. Y él respondió: no. Entonces Jehová abrió por fin los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado a tu asna con esta ya 3 veces? He aquí, yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Como diciendo, le dije que no fuera. El asna me ha visto, verso 33, y se ha apartado luego de delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiese apartado, yo también ahora te habría matado a ti, y a ella habría dejado vida, a ella le habría conservado la vida. Este pasaje lo que nos está mostrando es que Balaam es más bruto que una mula. Que Balaam, cegado por su codicia y por su ambición, desobedece deliberadamente a Dios. Ahora Dios no va a permitir que en su ceguera él maldiga al pueblo que él ha determinado bendecir. ¿Qué va a ocurrir entonces? Continuemos con el desarrollo maravilloso de esta historia. Verso 11 del capítulo 23 ahora. Entonces Balac dijo a Balaam: ¿qué me has hecho? Te he traído aquí para que me maldigas a mis enemigos, y aquí que has profetizado bendición. Lo tremendo del asunto es que ocurre esto: se encuentra con Balac. Balac lo lleva a un lugar estratégico para que vea a todo el pueblo, desde allí y lo pueda maldecir. Y Balaam le dice a él, si ustedes leen los primeros 10 versículos del capítulo 23, se van a dar cuenta que él le manda a hacer 7 altares y hacer 7 sacrificios en esos altares para que sea bendito todo lo que va a hacer Balaam en ese momento. Y obviamente Balac le dice: maldícemelo. Y en el momento en que va a maldecir el pueblo Balaam, Dios le cambia la maldición por bendición. Y empieza a desatar una bendición maravillosa, que eso lo vamos a ver más adelante, mis hermanos, porque es necesario. Allí se ve aún una revelación impresionante acerca del Señor Jesucristo. Y lo tremendo del asunto es que al ver eso, se asombra Balac. ¿Qué me has hecho? Te he traído aquí para que me lo maldigas, y aquí has proferido bendiciones. Él respondió, es decir, Balaam respondió y dijo: ¿no cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca? Y dijo Balac: te ruego que vengas conmigo a otro lugar desde el cual veas a este pueblo. Solamente los más cercanos verás y no los verás a todos. Y desde allí, por favor, maldícemelos. Verso 25 del capítulo 23. Entonces Balac dijo a Balaam: ya no los maldices, pues tampoco los bendigas, porque desde esa nueva posición otra vez ocurre lo mismo. Va a maldecirlos y Dios le cambia la maldición en bendición. Balaam respondió y dijo a Balac: ¿no te he dicho que todo lo que Jehová me diga, eso tengo que hacer? Yo quiero que nos quitemos de la cabeza el hecho de que la obediencia de Balaam es una obediencia voluntaria. No, es una obediencia a regañadientes. Él quiere ganarse esa platica. Él quiere tener esos privilegios. Él quiere ganarse ese oro y esa plata. Quiere ser un hombre de renombre en el reino de Balac. Pero cada vez que va a decir algo, Dios no se lo permite. Y dijo Balac a Balaam: te ruego que vengas, te llevaré a otro lugar
por ventura parecerá bien a Dios que desde allí me los maldigas. Este Balac es un hombre completamente duro de corazón. Él está diciendo que desde allí Dios cambiará de opinión. Y Balac llevó a Balaam a la cumbre de Peor, que mira hacia el desierto. Capítulo 24. En ese momento, Balaam nuevamente intenta maldecir al pueblo, tercera vez, y nuevamente Dios le cambia la maldición por bendición. ¿Cómo reacciona en esta oportunidad el rey Balac? Verso 10. Entonces encendió la ira de Balac contra Balaam y batiendo las manos le dijo, o sea, está completamente iracundo el rey Balac. Para maldecir a mis enemigos te he llamado y aquí los has bendecido ya 3 veces. Ahora huye a tu lugar. Yo dije que te honraría, mas he aquí que Jehová te ha privado de dicha honra. Balac le quedó completamente claro, Jehová no va a dejar que maldigan a este pueblo. Ahora, él debió haberme obedecido más a mí que a Jehová. Entonces, Balaam, vuélvase para su casa y si usted no se lleva los beneficios que le prometí, es porque prefirió obedecer a Jehová que obedecerme a mí, es que se va con una mano adelante y la otra atrás. Adiós, porque esa plática se perdió. Entonces se levantó, verso 25, se levantó Balaam y se fue y volvió a su lugar, y también Balac se fue por su camino. Llevamos ya un buen tiempo de clase. Alguno podrá decir, bueno, ¿y el pecado del pueblo? Teníamos que hablar de todo esto, mis hermanos, para entender el trasfondo de lo que lleva a la inmoralidad del pueblo. Miren, mis hermanos, algo que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta, algo que es importantísimo que nosotros tengamos en cuenta. No haya fuero, no haya adivinación en contra del pueblo de Dios. Nadie puede maldecir al que Dios ha determinado que sea bendito. Por más que se levanten personas queriendo maldecir a los hijos de Dios, no lo podrán hacer. Entonces, teniendo eso claro y viendo completamente diáfana la idea de que Balaam no pudo proferir maldición contra este pueblo, dado que Dios le prohibió específicamente dar consejo contra Israel, Balaam se aprovecha de eso y aconseja a los madianitas. Es Balaam el que le va a enseñar y aconsejar a los madianitas que si el pueblo, ese pueblo que está allá abajo, al que querían que maldijera y que no se pudo maldecir, el consejo de Balaam a los madianitas y no solamente a Balac es, pues no los ataquemos desde fuera, ataquémoslos desde dentro. Si ese pueblo, que es pueblo de Dios, peca contra su Dios, ahí sí Dios les quitará su amparo y les podrán ustedes vencer. Por lo tanto, Balaam le enseña que la mejor estrategia contra el pueblo de Dios era echarle sus mujeres como carnada, a fin de hacerles fornicar y con la fornicación conducirlos a la idolatría. Números, capítulo 25, del verso 1 al 3 dice, y respondió Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales llamaron al pueblo a los sacrificios, a sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses y se allegó el pueblo a Baal Peor. Ese nombre va a ser clave, porque allí en Baal Peor es donde habrán esas dos situaciones terribles. Inmoralidad que conduce a la idolatría. Esta es la gran diferencia que hay en el becerro de oro, por ejemplo. El becerro de oro, ellos comenzaron con la idolatría y la idolatría los condujo a la inmoralidad. En este caso es la inmoralidad la que los conduce a que adoren dioses extraños. Esa es la gran diferencia. Y dice así, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Es de este pasaje, es de esta historia que está hablando el apóstol Pablo en 1 Corintios 10, donde dice que el pueblo fornicó
y murieron 23.000. Es allí, esta es la historia. Ahora, ¿uno de dónde saca que el consejo fue de Balaam acerca de que las mujeres moabitas, las mujeres madianitas se acercaran a los hombres de Israel y los incitaran a pecar en inmoralidad y luego en idolatría? Números capítulo 31, verso 15 al 16. Y les dijo Moisés, está contando lo que sucedió Moisés. Y les dijo Moisés, ¿todas las mujeres habéis reservado? He aquí ellas fueron a los hijos de Israel por consejo de Balaam. Puntualmente la escritura está diciendo que fue Balaam el que dio ese consejo perverso, para causar prevaricación contra Jehová en el negocio de Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. He aquí que les he hablado de todo en términos generales. Ahora vamos a hablar en términos particulares. ¿Qué fue lo que sucedió? Estamos dándonos cuenta que el pueblo cae en inmoralidad y esa inmoralidad lo llevó a la idolatría. Bueno, vamos ahora a ver de manera, podemos decirlo, puntual lo que sucedió. Dice así la escritura, Números 25 del 1 al 3. Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus ídolos. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, que el furor de Jehová se encendió contra Israel. Este lugar donde sucedieron las cosas, donde ellos fornicaron, comieron y se inclinaron ante los dioses, se llama Baal Peor. Entonces, cada vez que hablen de Baal Peor o de Peor, se está hablando de ese lugar donde ellos pecaron. Entonces, lo primero que se menciona es que el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Las mujeres de Moab vinieron entre los hombres de Israel, los sedujeron y lo tremendo es que los incitaron desde la sexualidad a la idolatría. Los dos pecados eran comúnmente conectados en formas perversas de adoración de ídolos en el mundo antiguo. Si ustedes se dan cuenta, en el asunto del becerro de oro, ellos no están adorando un dios cananeo, sino que ellos están pretendiendo adorar a Jehová a través de un becerro. ¿Y cómo termina esa buena intención? En inmoralidad. Entonces casi siempre está relacionada la idolatría con inmoralidad. Las mujeres son algunas veces descritas como madianitas o como moabitas. Esto es porque los madianitas era un grupo nómada que se encontraba todo el tiempo en movimiento y en este tiempo estaban en grandes números entre los moabitas. ¿Qué pasó cuando las mujeres los sedujeron? Los llevaron a un lugar geográfico, Baal Peor. Se llama así porque Baal era el dios de la fertilidad y la adoración de Baal era una constante incitación para los hijos de Israel. Balaam profetizó desde Barmón Baal, dice Números 22:41, posiblemente desde este mismo lugar que se llama ahora Baal Peor. Entonces, miren, hermanos, cómo lo que aprendemos aquí es que el pueblo de Israel no fue maldecido por terceros desde afuera, sino que el pueblo de Israel, el mismo pueblo de Israel, fue el que desde adentro, desde lo profundo de su corazón, pecó gravemente contra Dios y por esa razón el furor de Jehová se encendió contra Israel. Balac nunca pudo haber pagado suficiente dinero a Balaam para hacer que Dios maldijera a Israel. En el capítulo anterior, Balaam intentó maldecir al pueblo y no lo pudo. Pero ahora ellos son maldecidos, Israel es maldecido por su propio pecado en contra del Señor. Aprendemos después de esto en el capítulo que el furor de Jehová se mostraba a sí mismo en una plaga que comenzaba a derribar a miles en Israel. Ese fue el furor, una plaga. Y parecía como si continuara hasta que toda la nación fuera consumida. Es que fueron muchos los que cayeron en este pecado. Lo que un enemigo nunca podría cumplir en contra de Israel, Israel lo hizo por sí mismo a través de la desobediencia. El mismo principio funciona al día de hoy entre el pueblo de Dios.
Hay mucha gente que anda preocupada que me hagan brujería, que me hagan esto, que me hagan lo otro, que me hagan aquello, y no se preocupan muchas veces por su obediencia y por su sujeción a Dios. Muchas personas están preocupadas porque el vecino le va a hacer algo. Mis hermanos, el que habita al amparo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El Salmo 91 dice, caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10.000 y a ti no te tocará. La misma señal de eso, mis hermanos, es la muerte que vino a Egipto, y porque ellos estaban bajo el pacto de la sangre del Cordero, el mal no los tocó ni se murieron. Pero hay de aquel que dice ser del pueblo de Dios y en lugar de sujetarse a Dios desobedece, y desobedece rebelde y se comporta como cualquiera menos como un hijo de Dios. Este principio también funciona al día de hoy. El ataque más poderoso de Satanás en contra de nosotros, los hijos de Dios, nunca podrá hacer tanto daño como nuestro propio pecado y rebelión contra el Señor. A veces la gente, los cristianos andan con un miedo terrible a Satanás. ¿Qué el diablo me puede hacer? ¿Qué te puede hacer? El Satanás del libro de Job, que no es el mismo Satanás del día de hoy, luego de que Cristo venció en la cruz del Calvario, un Satanás con mucho poder en ese libro, ni siquiera ese Satanás con tanto poder podía mover un dedo si Dios no se lo permitía. Y por eso todo el tiempo Dios guardó la integridad de Job, a pesar de que lo perdió todo. El Satanás no podía tocar a Job sin el permiso de Dios. Y finalmente Job es exaltado. Entonces dejémonos de tonterías y dejémonos de bobadas que Satanás puede hacernos o puede no hacernos. El principal ataque y el mayor enemigo muchas veces del cristiano es su naturaleza caída, es su hombre viejo, es él mismo. El mismo consejo del apóstol Pablo, ¿cuál es? En 1 Corintios 10, que es nuestra carta de navegación en este libro, él dice, aprendan de lo que sucedió con Israel para que no caigan en semejantes ejemplos de desobediencia. El que crea estar firme, mire que no caiga. Eso es lo que está sucediendo aquí. El ataque no vino de Balac. El ataque, ni siquiera, aunque el consejo vino de Balaam, el mismo ataque vino del interior del corazón de cada israelita que sintió concupiscencia y cayó en inmoralidad. La espada de ningún extraño, la maldición de ningún extranjero tiene el poder para dañar al pueblo de Dios, sino solo él mismo puede traer su desgracia al apartarse de la ley y el pacto y ser infieles a Dios. Los moabitas, siendo ahora vecinos de los israelitas y encontrándose a ellos mismos incapaces de efectuar su diseño en contra de Israel por guerra o por hechicería, ahora ellos encontraron una manera de trabajar en contra de ese pueblo que creen más fuerte que ellos. La violencia de Satanás y la brujería, vuelvo y repito, no tienen ninguna influencia en el creyente, pero sí él puede llevarnos al pecado y puede destruirnos. Esto es lo impresionante, mis hermanos, la tentación. Satanás no obliga al creyente a pecar, lo tienta, le muestra placentero. Eso fue lo que sucedió con las moabitas. Las moabitas fueron la tentación. Balaam, siendo usado por el diablo, obviamente, fue de donde sale la idea. Las mujeres son la tentación. Pero dentro del pueblo hubo gente que pecó y hubo gente que no pecó. O sea que esto no podemos decir, pobrecitos, los engañaron. El creyente siempre tendrá el poder de decirle no al pecado y a la maldad. El mismo Señor dice que la misma palabra de Dios nos enseña que nadie diga que es tentado de parte de Dios, sino que de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y también la misma escritura nos enseña que nadie puede ser tentado más allá de lo que puede resistir, sino que juntamente con la tentación, Dios dará la salida. Aquí volviendo a Balaam, al profeta mercenario,
Balaam había hecho lo posible para maldecir a Israel, pero fue un fracaso. Sin embargo, su amor por el dinero no dejaría que se rindiera. Quería complacer al hombre que lo había contratado, al rey de Moab, y así cobrar su recompensa. El apóstol Pedro, hablando de Balaam, y esto lo hemos leído en la explicación y el estudio que estamos haciendo los días lunes de la carta a Judas, el apóstol Pedro habla de Balaam en los siguientes términos. Segunda de Pedro 2:15 al 16, y usa a Balaam como ejemplo de los falsos maestros y de los falsos profetas. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Peor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. El apóstol Juan menciona el intento fallido de Balaam de maldecir al pueblo de Israel y su idea de poner tropiezo al pueblo. Apocalipsis, capítulo 2, verso 14, dice el apóstol Juan: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Toda la escritura nos deja ver claramente la perversidad de Balaam. Esencialmente, después de su fracaso de maldecir a Israel, Balaam le dice a Balac: yo no puedo maldecir a este pueblo, pero tú puedes hacer que se maldigan a sí mismos por medio de incitar a rebelarse en contra de Dios. Envía a tus mujeres bonitas entre ellos y diles que inciten a los hombres de Israel a la inmoralidad y desde la inmoralidad a la idolatría. Y mis hermanos, funcionó, porque Balaam, por medio de su consejo, consiguió lo que quería. Vino un terrible juicio contra Israel. Vino un terrible juicio contra Israel. Esperen que quería leerles aquí algo más. Ahora, él se salió con la suya. Le pagan por lo que hizo. Finalmente tiene todo ese dinero, toda esa fama, toda esa honra, pero él mismo terminará muerto entre los enemigos de Dios y solamente podrá disfrutar por un corto tiempo de ese beneficio material. Puntualmente hablemos entonces de lo que sucedió con las personas que cayeron en inmoralidad. Puntualmente hablemos de esto. Números capítulo 25 del 4 al 5 dice: y Jehová dijo a Moisés: tomad a todos los príncipes del pueblo y ahorcadlos ante Jehová delante del sol. Y el ardor de la ira de Jehová se apartó de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado a Baal Peor. Acuérdense que les dije que Baal Peor es el nombre geográfico de donde sucedió este terrible pecado. Entonces, ¿qué está sucediendo? Por un lado, todos los príncipes de Israel que cayeron en inmoralidad serán ahorcados. Por otro lado, ha venido una plaga y está acabando con toda la gente en general que cayó en inmoralidad. Cuando dice: toma los príncipes del pueblo y ahórcalos, Dios ordena que los ofensores fueran juzgados abiertamente. Este no era un pecado para mantener escondido. Los pecados abiertos deben ser tratados abiertamente. Y dice: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado en Baal Peor. Por otro lado, los que no son príncipes y cayeron en esa fornicación e idolatría, también tenían que ser muertos. Un pecado tal como este no va a ser tolerado ni aprobado en Israel, porque si comportamientos como estos son aprobados o tolerados, esto será una muestra de la decadencia de ese pueblo, de esa nación, de esa cultura. Moisés no va a aceptar esa decadencia. Él ordena entonces a la comunidad que se pronuncie, que tome partido. ¿Estás a favor de Dios o de los hombres? Muy parecido a lo que sucedió con el becerro de oro. Y también dice que traigan a los ofensores para ser juzgados, para mostrar lo grave de este pecaminoso comportamiento. Entonces, mis hermanos, en esta situación del pueblo de Israel tienen que tomar partido. Y dice así la escritura, Números 31.
y pelearon contra Madián, como Jehová lo había mandado a Moisés, porque también sucede otra cosa. No solo Dios castiga a los que cayeron en inmoralidad, sino que aparte de eso, también le dice Dios a Moisés, levántense y peleen en contra de Moab, contra de los madianitas. Entonces pelearon contra Moab y mandó Moisés y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evil, Requem, Sur, Ur, Reba, los 5 reyes de Madián. También a Balaam, hijo de Peor, mataron a espada. En esta oportunidad finalmente la espada alcanzó a Balaam y fue juzgado por su pecado. Y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas, a sus niñas y a todas las bestias, y todos sus ganados, y arrebataron todos sus bienes, e incendiaron todas sus ciudades, aldeas y habitaciones, y tomaron todo despojo y todo botín, así de hombres como de bestias. Y trajeron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a la congregación de los hijos de Israel los cautivos y el botín y los despojos al campamento y en los llanos de Moab que están junto al Jordán frente a Jericó. Y salieron a Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación a recibirlos fuera del campamento. No sé si en lo que he leído ustedes han detectado algo que hizo terrible Israel. Aquí se ve la falta de celo de Israel. ¿Cómo que matan a los reyes? ¿Cómo que matan a los hombres? Pero no matan a las mujeres que fueron el foco de contaminación del pueblo. Por eso en el verso 14 dice, y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra, y les dijo Moisés, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaam, ellas han causado que los hijos de Israel prevaricaran contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad entre la congregación de Jehová. Y miren la decisión tan salomónica y tan sabia que toma Moisés. Matad pues ahora a todos los varones de entre los niños, y matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente. O sea, solo mató a los culpables. Estamos hablando de una cultura que los hijos pequeñitos, si se dejaban vivos, crecerían en función de vengar la muerte de sus padres. Eso siempre estaría a cargo de los hijos varones. Por eso Moisés dice, maten a todos los niños. Y dice también, y maten a las mujeres que conocieron varón, porque ellas fueron las culpables de esta situación. Ahora miren todo lo que está sucediendo. Y en medio de todo lo que está sucediendo, sucede algo inconcebible, mis hermanos. Y aquí es donde uno ve cómo estaba endurecido el corazón de muchos de los príncipes de Israel. Acá vamos a hablar de un pecado de un hombre, de un príncipe de Israel, que es encontrado en flagrancia con una moabita, con una de estas mujeres que los incita a pecar. Pero es algo terrible, mis hermanos. Les estoy diciendo que en medio de esta situación ahorcan a los príncipes. Las personas que no se contaminaron con fornicación van a matar a sus vecinos que sí se contaminaron en fornicación. Y encima de eso va a venir una plaga que va a hacer que mueran los que cayeron en fornicación. Miren todo lo que está sucediendo. Esto hace que el pueblo entre en un dolor, en una angustia, en una tristeza, y empiezan a llorar pidiéndole al Señor que tenga misericordia, porque como se los he mencionado, con esa plaga van a terminar muriéndose todos los del pueblo. Es que hasta qué punto finalmente, cuánta gente cayó en fornicación, en inmoralidad. ¿Cuántos? En idolatría. Está sucediendo todo esto. Podemos decir que el pueblo está completamente impactado, recibiendo las consecuencias del pecado. Y miren esta perla. Miren cómo un príncipe de Israel, con el menor celo de Dios y sin entender lo que está sucediendo, actúa terriblemente. Números capítulo 25, versos 6 al 9. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel. Mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Quiénes? Moisés y toda la congregación, mientras lloraban
pidiéndole al Señor que detuviera la plaga. Este hombre, mientras sus líderes religiosos están llorando por el pecado terrible, este hombre trae a su tienda a una madianita. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alcanzó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel y murieron en aquella mortandad 24,000 personas. Acá vemos unas cosas tremendas. Finés se encuentra en el mismo acto de fornicación a este hombre y a esta mujer y los alancea a ambos. Dice que al varón y a la mujer por su vientre. La única manera que suceda esto es que esté en el pleno acto de fornicación. Lo tremendo del asunto es que han ahorcado a los príncipes, cada uno se ha levantado en contra de su vecino para matarlo y erradicar la fornicación. Y este man en la dureza de su corazón trae a esta mujer, no lo hace en Baal peor, no fue en el lugar geográfico, sino que tiene el descaro de traer a esta mujer dentro del campamento, a ojos de Moisés y de todos los ancianos, lo mete en su tienda y empieza a mancillar el mismo territorio del pueblo de Dios. Finés, que es el nieto de Aarón, hijo de Eleazar, se levanta en celo y entra a la tienda de este hombre y los mata a ambos. Y en el momento en que mata a esta pareja pecadora y fornicaria, en ese momento cesa la mortandad de los hijos de Israel. Entonces, Finés es la muestra de la justicia de Dios, del furor de Dios sobre este pecado terrible, mis hermanos. Cuando dice, y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó en medio de la congregación. Finés era uno que no aceptaría la rebelión en contra de Dios. Él trajo el juicio de Dios al matar a la pareja con una lanza, aparentemente mientras ellos estaban en medio del mismo acto de inmoralidad. Entonces, mis hermanos, el estándar de Finés por la justicia detiene la plaga del furor de Dios. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Finés probablemente no era el único que pusiera tal estandarte de justicia, pero ese acto en particular fue el que detuvo la plaga. Ese día no solo Finés mató a un fornicario, ese día todos los que habían caído en fornicación habían muerto también por mano de vecinos que se habían permanecido fieles a Dios. Podemos pensar que nuestros propios estándares para la justicia no hacen la diferencia en impresionar de alguna manera el pecado alrededor de nosotros, pero Dios puede honrar un solo acto justo y causar que haga la diferencia. Mis hermanos, algunos pueden decir, pero bueno, ¿yo qué gano con vivir una vida santa en medio de un mundo tan pecador? Que tú causes la diferencia puede hacer muchas cosas. Tú no sabes el impacto que puedes tener sobre otras personas al vivir en santidad. Finalmente, mis hermanos, dice la escritura que 24,000 murieron. Estos muchos murieron en la plaga. Esto debido a haber deleitado a Balac, rey de Moab. Él sabía que Balaam tendría éxito en maldecir a Israel, ya fuera directa o indirectamente. Mis hermanos, esto es tremendo, nos habla mucho a nuestras vidas el día de hoy. Y ya para finalizar, mis hermanos, el día de hoy, dice así la escritura. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Dios iba a matar a todos y cada uno de los del pueblo. Por tanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto en paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto sacerdotal perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Todos los descendientes de Finés, varones de la tribu de Leví, iban a ser sacerdotes perpetuamente hasta que estuviera, obviamente, el sacerdocio levítico.
En términos de la omnisciencia de Dios, Dios no solo notó la obediencia de Finés, él también notó que era un celo entre sus hermanos. Finés era apasionado acerca de las cosas de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios, pues la fe verdadera se muestra con las obras y las acciones. Una persona ve cómo se burlan del nombre de Dios, no va a quedarse quieta ni callada. Y esto es un grito para nosotros también, mis hermanos. Cuando veamos un respeto abierto hacia las cosas de Dios, nos vamos a quedar quietos, no vamos a hacer nada. Yo no estoy diciéndoles que tomemos una lanza y empecemos a matar personas, pero sí podemos pronunciarnos, como dice Judas, peleando ardientemente por la fe. Dice, tendrá él y su descendencia después de él el pacto de sacerdote perpetuo. Dios bendijo a Finés con la promesa que él sería el descendiente de Aarón, por el cual pasaría el sacerdocio. Esto era apropiado, porque su celo fue el que hizo expiación por los hijos de Israel. Justo como el sacerdote debe ser el que ministra la expiación. Imagínense, en ese momento, al hacer ese sacrificio de los culpables, el Señor calmó su ira. Es una cosa impresionante, pues obviamente única en cuanto a ese momento histórico específico. Único en cuanto a ese momento histórico específico. Termina así el texto, mis hermanos, para terminar ya el día de hoy. El nombre del varón que fue muerto con la madianita era Simri, hijo de Salu, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi, hija de Sur, príncipe de pueblos, padre de familia de Madián. Y Jehová habló a Moisés diciendo, hostigad a los madianitas y heridlos, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus árdides, con que os han engañado en lo tocante a Baal peor. Y en lo tocante a Cosbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Baal peor. Ellos no debían mostrar ninguna clase de tolerancia hacia los que traían el pecado al pueblo de Dios y seducían los corazones inconstantes para llevarlos lejos de Dios. Ellos debían luchar contra los madianitas en cada oportunidad que tuvieran. Así como el día de hoy, mis hermanos, el pecado, la deshonra no serán permitidas en la iglesia de Dios. Hay personas que dicen, pero ¿por qué son tan fuertes con la disciplina eclesiástica? ¿Por qué se toman estas determinaciones? Mis hermanos, personas que quieren seguirse congregando en la iglesia, pero perseveran en sus pecados y en su inmoralidad, no pueden permanecer en la iglesia. O eres un creyente y abandonas tu manera antigua de vivir y vives para la gloria de Dios, o te vas de la iglesia y sigues viviendo con tu vida de pecado. Pero ambas no pueden coexistir en la asamblea, en el campamento, en la congregación de Dios.